Seguimos con Hombres Trabajando para Ellas. Así es, señoras, y hoy vamos a acabar con esta obra de teatro que es la vida, esta historia de infelicidad, con todos estos roles que uno pasa de un rol al otro, donde no queremos asumir nuestra responsabilidad como seres humanos, co-creadores de lo que nos pasa, y tratamos de llevarle la carga al otro. Entonces hemos hablado de la víctima, que la víctima dice, la carga la tiene el otro. El victimario carga la carga. El salvador carga la carga. Y el juez señala con su dedito a todo el mundo a decirle, tú eres el culpable. Quien tire la primera piedra, que esté libre de pecado, y viene y tira la primera piedra. ¿Cuántos seres humanos a nuestro alrededor y cuántas veces nos ponemos nosotros con ese personaje y comenzamos a señalar a todo el mundo, a decirle, tú eres el culpable, tú eres el culpable, tú eres el culpable, y juzgamos todo el tiempo a todos los seres humanos como una manera de no asumir justamente nuestra responsabilidad, que no es la culpa, es la responsabilidad, como yo les he estado diciendo, la habilidad para responder, afrontar a las situaciones. Ahí está el teléfono para que puedan llamar y poder comentar sobre este tema, porque fíjense que si nosotros constantemente comenzamos a optar de pasar por todos estos roles, porque no es que hayan personas, o sea, hay personas que les gusta más un rol que el otro, pero nosotros en nuestra vida diaria constantemente rotamos de sentirnos víctimas quejándonos de los demás, o sentirnos victimarios asumiendo la culpa, o sintiéndonos los superhéroes que queremos resolver el problema del otro y así el otro no resuelve sus problemas, o asumir nuestro dedito acusador y decir, yo sé quiénes son los culpables en esta vida. ¿Por qué no podemos asumir lo que nos toca, darnos cuenta que somos seres que podemos modificar nuestro entorno, darnos cuenta que nuestra cabeza, nuestra mente, crea la realidad, y las cosas que pensamos y los roles en los cuales nos metemos es justamente lo que produce esas cosas a nuestro alrededor? Si nosotros no hacemos ese clic y no nos damos cuenta que todo esto es una obra de teatro, donde justamente estamos creando nuestra infelicidad, porque es bien difícil darnos cuenta y decir, ok, todo lo que pasa en nuestro entorno, yo tengo algún tipo de responsabilidad en lo que me ha pasado. A ver, ¿qué puedo hacer para resolver esa situación? ¿Cómo así he creado lo que me pasa? ¿Cómo así puedo resolverlo con los demás para cambiar justamente todo lo que me pasa, lo que pasa por fuera y lo que pasa por dentro? Es mucho más fácil tratar de identificar al culpable afuera. Y uno dice, yo no hice nada, esta persona fue la que hizo todo. Y andamos juzgando a todo el mundo. Ahora sí tenemos una llamada. ¿Aló? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, me llamo Rocío. Rocío, ¿de dónde llamas? San Borja. De San Borja. ¿Cuál es tu pregunta, Rocío? Sí, mira, en realidad más que una pregunta de decirte de que tienes la razón. Efectivamente siempre nos tratamos de escudarnos en nuestros errores, y justificarlos y echarlos a los terceros. Ajá. Pero te diré que yo tengo una experiencia casi como lo que tú dices y me captó. Yo tengo unos vecinos que viven en el segundo piso, ¿ok? Ajá. Es un problema, te lo juro que siempre, creo que llevaba hasta un tiempo a una gobernación para pedir garantías. Wow. Pero, y esta persona también es regidor, ¿ya? O sea, mira todo ese estatus, todo, o sea, que se supone que debe haber convivencia, calidad de vida, o sea, saber lo que es vivir bien, ¿no? Pero siempre se anda escudando en terceras personas, ¿entiendes? Siempre se anda escudando, y eso es perfecto. Y te diré que hasta firmas ha hecho, ya, para que voten, y engañando a personas, diciendo que era para otra cosa. ¿Me entiendes? Y siempre es el bueno, siempre es el bueno. O sea, Claro, no entiendo, claro. no entiendo. Claro. Yo no entiendo cómo hoy por hoy una persona, y lo peor de todo es que pretende lanzarse en nuestro distrito como regidor. O sea, que ya eso sería suerte. Te voy a llamar para decirte si es que salió o no, pero la verdad que muy bonito. Perfecto. El tema, te felicito. De Muchas verdad gracias, que es un tema Rocío. bastante. Te conozco por otras personas, pero sí tienes bastante que tratar y bastante que enseñarnos mediante esta vía que es la televisión, ¿no? Gracias, Rocío. Que sigan Gracias, los Rocío. juegos, eso sí, que sigan los juegos, que sigan el proyecto que ustedes tienen y que sigan también
todas sus experiencias que tienen los Gracias, y gracias por compartir tu testimonio. Miren, en la medida que ustedes juzgan a los demás, con esa vara van a ser medidos. Y casi siempre una persona, recuerden, casi siempre una persona que juzga a los demás, por lo regular también es muy severo consigo mismo. Y por eso que tratan de evitar, no quieren ver las cosas que han hecho, entonces tratan de decir que los demás, con ponerse en la situación del tribunal, de la corte, el tremendo juez, y decir que los demás, cuáles son los crímenes que han cometido los demás, y decirle cuáles son las condenas que tienen que pagar. Y así, de alguna manera, están también creando su propia infelicidad. Y tenemos otra llamada. ¿Aló? Aló, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? José Piñas, de acá de San Martín. José, dime, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, más que una pregunta sería, al menos, acoplar algo más de lo que dijiste, ¿no? Que en sí, una persona creo que busca sentir que no es culpable, más que todo echarle la culpa a los demás, más que todo para quitarse ese peso de encima, ¿no? Justamente por eso me iba, ¿qué hacer o cómo hacer para no sentirse, o más que todo, con esa carga de que, pucha, hice mal, ¿no? Ok. Y no sé, y de qué manera como que ayudarse a sí mismo, ¿no? Ok, muchas gracias por tu llamada. Miren, el dilema de los seres humanos es que nosotros tenemos, como seres humanos, somos perfectibles, no somos perfectos, tenemos un lado de luz, un lado de crecimiento y tenemos un lado oscuro también. Poder reconciliarnos dentro de nosotros mismos, darnos cuenta es que a veces cometemos aciertos y también cometemos errores, es lo más difícil, tratamos de dividirnos. Entonces hay personas que quieren sentirse buenas y decir que los demás son malos. Y los demás se sienten malos y no ven su lado bueno. Y poder reconciliarnos con nuestra esencia es realmente el inicio del verdadero despertar espiritual. Porque la gente puede hablar mucho de espiritualidad, pero si tú vives quejándote, vives culpando a los demás, vives diciéndole, tratas de asumir todas las culpas, todas las cargas, de esa manera tú no te estás haciendo cargo de ti mismo. Y yo quiero terminar justamente contándoles una historia que pueda resumir todo esto que hemos estado hablando. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, es decir, con potencial creador. Pero el diablo se asustó porque dijo, Dios mío, tenemos que hacer algo para que el ser humano no se dé cuenta del poder que tiene, del poder creador. Entonces el diablo se reunió con sus 4 ladrones allá en el infierno para planear qué cosa van a hacer para que los seres humanos no se conecten con su potencial. Entonces primero dijo el ladrón de la paz, dijo, yo me voy a encargar. Entonces fue a la tierra y comenzó a robarle la paz de los corazones de los hombres. Y los hombres comenzaron a sentir furia y los impulsos salían y comenzaron a cometer crímenes por todos lados y se convirtieron en victimarios. Pero en ese momento Dios mandó al ángel de la paz y de pronto esa paz comenzó a instalarse también en esos hombres y en esos seres humanos. Y el diablo se quedó asustado. Dijo, no, tenemos que planear algo más inteligente. Vamos a mandar al ángel, al ladrón de la bondad, pero que se meta dentro de los seres humanos. Así los convierten en víctimas, se sienten buenísimos y le roban la bondad a todo el mundo, porque así los seres humanos se van a sentir malos. Y así fue, como aparecieron las víctimas sufriendo todo el tiempo y todo fue un caos porque las víctimas creaban a nuevos victimarios. Y en ese momento surgió el ángel de la rebeldía y las víctimas comenzaron a rebelarse, decir, ¿por qué me tiene que pasar esto? Y comenzaron a enfrentarse y a afrontar las cosas. Entonces el diablo, desesperado, ya sabía que era una competencia, entonces mandó al ladrón del poder y comenzó a crear superhéroes, pseudo superhéroes que decían, yo me encargo de ayudarte, y de esa manera le robaban el poder a todos los otros seres humanos que sentían que eran incapaces. Y así comenzaba una guerra santa, todo el mundo por causas muy grandes, y la guerra continuaba. Pero en ese momento surgió el ángel de la compasión y esos seres comenzaron a sentir compasión y perdón por los demás. Entonces desesperado dijo, diablo, no puede ser. Entonces mandó al ladrón de la inocencia, comenzó a robar la inocencia de todos los seres humanos con el dedito acusador, diciéndole, tú eres el culpable, tú eres el culpable, tú eres el culpable. Y así reinó el caos durante muchos años, hasta que de pronto, cuando el diablo estaba muy tranquilo, comenzaron a escucharse risas en la tierra y no sabían qué hacer. Se acercaron y se dieron cuenta que el ángel del humor había puesto el color rojo en toda la nariz de los seres humanos. Y en ese momento el diablo por primera vez no supo qué hacer. Vámonos a un corte comercial. Vamos a una pausa y regresamos con una entrada doble para ver Arjona.